Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo número 7. Estamos conformados por Saúl Adriel Suárez Rodríguez y su servidor Fuente Ortega Ariel Iván. El día de hoy hablaremos de la intensificación de procesos de transporte en sistemas multifásicos. Para empezar, ¿qué es un sistema multifásico? Bueno, pues un sistema multifásico se define como aquel en el que coexisten dos o más fases inmiscibles o parcialmente miscibles. Los sistemas multifásicos son comunes en la industria y la optimización de los procesos en estos sistemas se puede lograr un gran ahorro económico y también energético. Ok, y se puede mejorar la eficiencia y rentabilidad de los procesos que involucran estos sistemas. Sí, la intensificación de procesos de transporte en sistemas multifásicos es un campo de la ingeniería que busca mejorar la eficiencia y rentabilidad de los procesos industriales que involucran la transferencia de masa y energía entre dos o más fases, como sólidos, líquidos y gases. Las técnicas y estrategias de mejora en la transferencia de masa y energía en esos sistemas se logran mediante el uso de equipos y dispositivos específicos, así como la incorporación de campos externos. Esos campos los vamos a ver después y son como los campos electromagnéticos, ultrasónicos, microondas, eléctricos y también de alta gravitación. También pues impacta mucho el empleo de alguna tercera sustancia o material, como los surfactantes, los micro, las nanopartículas, entre otros. Bueno, pues entre las acciones para intensificar, ¿no? Las acciones necesarias para intensificar los procesos de transporte en sistemas multifásicos se dividen en tres. El primero, que es la mejora de la fuerza motriz global de transferencia. El 2, que es la mejora de la transferencia local. Y 3, la mejora del área interfacial disponible para el transporte. La primera se enfoca en mejorar la fuerza que impulsa la transferencia de masa o energía entre fases en el sistema. Esto se logra mediante el uso de agitadores, mezcladores, gradientes de temperatura o de concentración y campos de fuerza externos, como los cuales son eléctricos, magnéticos, microondas, ultrasónicos y de alta gravitación. Ya lo había mencionado antes, después vamos a hablar un poquito sobre eso. El objetivo de esas técnicas es mejorar la mezcla y aumentar la turbulencia en el sistema. Ok. La segunda, que es la mejora de transferencia local. Esta se enfoca en mejorar la transferencia de masa o energía en la interfaz entre las fases, ¿ok? Bueno, pues se logra mediante el uso de superficies de contacto especiales o mediante la utilización de catalizadores específicos en la interfaz. El objetivo es mejorar la eficiencia de la transferencia en la zona de interacción entre las fases. La tercera se enfoca en aumentar el área de contacto entre las fases para mejorar la transferencia. Esto puede lograrse mediante el uso de superficies de contacto especiales, la creación de emulsiones o dispersiones, o mediante la utilización de materiales porosos o membranas selectivas. Y el objetivo pues es maximizar la superficie de contacto entre las fases para mejorar la transferencia a través de la interfaz. Y en general, bueno, pues la combinación de las técnicas de mejora puede aumentar significativamente la eficiencia de los procesos de transporte multifásicos, lo que se traduce en una reducción de costos y una mejora de la sostenibilidad de los procesos industriales. Ahorita sí ya vamos a hablar un poco sobre los campos externos. Y bueno, pues los campos de fuerza externos pueden tener un impacto significativo en el transporte de sistemas multifásicos. Estos campos pueden afectar la dinámica de las fases y las interfaces en el sistema. Ahorita se presentan los 5 campos que vamos a ver en este tema, que son los microondas, eléctricos, magnéticos, ultrasónicos y de alta gravedad. Bueno, el uso de campos externos de microondas es una estrategia que se utiliza para intensificar procesos de transferencia de masa y energía en estos sistemas, como por ejemplo en sistemas de vapor líquido como la destilación y la deshidratación. Básicamente consiste en aplicar radiación electromagnética de alta frecuencia a los sistemas, lo que genera un efecto de calentamiento volumétrico y una mayor agitación entre las partículas.
Esto tiene un efecto positivo en la transferencia de masa y energía entre las fases, ya que aumenta la velocidad de evaporación y condensación de los sistemas vapor-líquido, lo que puede mejorar la eficiencia del proceso y reducir tiempos de operación. Además, los campos de microondas también pueden generar una mayor activación de los componentes de los sistemas multifásicos, lo que puede mejorar la selectividad de las reacciones químicas y reducir la formación de subproductos no deseados. Ahora, la aplicación de un campo eléctrico en un sistema multifásico puede generar una fuerza eléctrica que actúa sobre las partículas cargadas presentes en las fases líquidas o sólidas del sistema, lo que puede mejorar la transferencia de masa y energía. Hay tres casos, ¿no? Los que vienen siendo líquido-líquido, sólido-líquido y volumen líquido. En el caso de sistemas líquido-líquido, por ejemplo, la aplicación de un campo eléctrico puede generar una fuerza electrostática que actúa sobre las partículas cargadas en las interfaces. Esta fuerza electrostática puede romper las capas de difusión y mejorar la transferencia de masa entre ellas. En sistemas sólido-líquido, el campo eléctrico puede inducir la electrodifusión de iones a través de la interfaz sólido-líquido, mejorando así la transferencia en masa. Además, la aplicación de un campo eléctrico puede también afectar la estructura y propiedades de la interfaz sólido-líquido, lo que a su vez puede mejorar la transferencia de masa y energía. Y para el caso de sistemas líquido-vapor, la aplicación de un campo eléctrico puede tener varios efectos en la transferencia de masa y energía. Uno de los efectos más importantes en el que el campo eléctrico puede generar una fuerza electrostática que actúa sobre las gotas líquidas presentes en el vapor. Esta fuerza electrostática puede acelerar la coalescencia de las gotas líquidas y mejorar la eficiencia de la separación líquido-vapor. Para los campos magnéticos, en particular, los campos magnéticos pueden interactuar con las fases líquidas y sólidas y producir fuerzas que mejoran la transferencia de masa y energía. Por ejemplo, la aplicación de campos magnéticos puede mejorar la mezcla y dispersión de partículas sólidas en líquidos, aumentando la eficacia de la transferencia de masa. Además, los campos magnéticos pueden interactuar con las partículas magnéticas o paramagnéticas presentes en la fase líquida, lo que puede producir fuerzas de arrastre que mejoran la velocidad de transferencia de masa. El uso de campos magnéticos en sistemas vapor líquido también puede contribuir a la intensificación de procesos de transporte. En este caso, los campos magnéticos pueden interactuar con las fases de vapor y líquido, produciendo las mismas fuerzas que mejoran transferencia de masa y energía. En los campos ultrasónicos, la aplicación de las ondas ultrasónicas puede mejorar la eficiencia de los procesos de producción y limpieza, así como la calidad de los productos. Las ondas ultrasónicas son ondas de alta frecuencia que pueden generar vibraciones mecánicas en los materiales, lo que puede generar mezcla, dispersión y homogenización de estos. Además, las partículas ultrasónicas también pueden generar burbujas o microburbujas de aire en líquidos, lo que puede mejorar la limpieza y descontaminación de superficies. Los campos gravitatorios externos pueden ser generados de diferentes maneras, como puede ser la rotación de un objeto a alta velocidad, el uso de la aceleración centrífuga o el uso de campos magnéticos también. Estos campos pueden ser utilizados para modificar la estructura interna de los materiales y mejorar las propiedades de estos. La aplicación de los campos de alta gravedad puede mejorar la sedimentación y la separación de partículas de un material. Por ejemplo, en la industria alimentaria, la aplicación de campos de alta gravedad se utiliza para separar los componentes de los líquidos, como la separación de la leche y la crema. En la industria química, los campos de alta gravedad se utilizan para separar partículas de una mezcla, como la separación de partículas de diferente tamaño. Ahora, para la tercera sustancia. La adición de una tercera sustancia o material como surfactantes, micro o nanopartículas puede contribuir a intensificar procesos de ingeniería química en sistemas vapor líquido de varias maneras. Puede ser por el aumento de transferencia de masa,
en donde los surfactantes micro-nanopartículas pueden aumentar la transferencia de masa en los sistemas vapor líquido, ya que pueden absorberse en las interfaces y mejorar la humectación y la dispersión de la fase vapor. Esto puede conducir a una mayor eficiencia en la transferencia de masa y por lo tanto a una intensificación de los procesos de ingeniería química. En la mejora de la estabilidad de las emulsiones, los surfactantes pueden ser utilizados para mejorar la estabilidad de las emulsiones en los sistemas vapor líquido. Esto es especialmente útil en procesos de separación de componentes, ya que permite una separación más fácil y completa de las fases. En la modificación de las propiedades de las fases, la adición de nanopartículas puede modificar las propiedades de las fases en los sistemas vapor líquido, como la densidad, la viscosidad y la conductividad térmica. Estas modificaciones pueden mejorar la eficiencia de los procesos de ingeniería química, como la destilación o la absorción. Y por último, en el control de la nucleación y crecimiento de burbujas. Bueno, pues la adición de surfactantes o nanopartículas puede controlar la nucleación y el crecimiento de burbujas en los sistemas vapor líquido, lo que mejorará la eficiencia de los procesos. Y en general, la adición de una tercera sustancia o material puede mejorar la eficiencia de los procesos de ingeniería química en sistemas vapor líquido. Esto pues al aumentar la transferencia de masa y mejorar la estabilidad de las emulsiones. También se modifican las propiedades de las fases y se controla la nucleación y el crecimiento de las burbujas, como se vio. Ahora, el uso de sólidos espumosos o estructurados puede contribuir a intensificar procesos de ingeniería química en sistemas vapor líquido de varias maneras. Las que son el aumento del área superficial, la modificación de las propiedades de las fases, la mejora de la estabilidad de las emulsiones y el crecimiento de burbujas. Estas dos últimas las vimos en el caso anterior. Sucede lo mismo. Vamos a hablar ahora de las dos primeras, que en el aumento del área superficial. Bueno, pues los sólidos espumosos o estructurados tienen una alta área superficial y por lo tanto pueden mejorar la eficiencia de los procesos en los sistemas de vapor líquido. Esto se debe a que los sólidos pueden absorberse en las interfaces y aumentar el área disponible para la transferencia de masa. Y con la segunda, los sólidos espumosos o estructurados pueden hacer cambios en la densidad y la viscosidad, así también como la conductividad térmica. Estas modificaciones pueden mejorar la eficiencia de los procesos como la destilación o la absorción. Sistema de microburbujas para el transporte de masa, gas, líquido. En procesos de transporte asistido por microburbujas, tenemos que la utilización de las microburbujas en procesos de intensificación de masa multifásica y transferencia de calor pueden producir alta área interfacial entre dos fases gas-líquido. De igual manera, aunaremos en los métodos de generación así como en los beneficios y aplicaciones de estos métodos. Beneficios. Utiliza un mínimo consumo de energía en comparación a los procesos convencionales. La gran cantidad de superficie de contacto entre las fases gaseosas y líquidas intensifica la transferencia de masa. Aumenta la eficiencia de los equipos y de los dispositivos en contacto gas-líquido, tales como en las columnas de burbujas, en reactores químicos, absorbentes de gas y fermentadores. Puede esperarse un mayor tiempo de residencia porque las burbujas se elevan con menor velocidad de deslizamiento. Esto provoca una mejora en la eficiencia del proceso, generando mayor producto y pureza en comparación a procesos convencionales. Aplicaciones. Los procesos de transporte asistido por microburbujas tienen un amplio rango de aplicación, tales como en la medicina, donde microburbujas son recubiertas de lípidos y se utilizan como agentes de formación para mejorar la visualización del flujo sanguíneo. En tratamientos de aguas, las microburbujas tienen una amplia superficie por unidad de volumen y menos efecto sobre la fuerza flotante. Esto incrementa considerablemente la eficiencia en comparación con flujo de aire en estado estacionario. En procesos ambientales e industriales, se utilizan para realizar operaciones como separación de aceite, recuperación de partículas finas de metal, descomposición de lodos, etc.
El fenómeno de transporte asistido por microburbujas se limita a las columnas de burbujas convencionales, donde se pueden reportar grandes avances en la utilización de microburbujas en procesos de transferencia de masa y extracción. Otras aplicaciones, como se puede ver en la siguiente tabla. Ok, ahora vamos a hablar sobre los métodos de generación de microburbujas. Para empezar, la generación de microburbujas se puede realizar mediante varios métodos, cada uno con sus propias implicaciones y beneficios. Antes de empezar, quiero mencionarles que vamos a ver unos cuantos métodos y vamos a mencionar varios tipos de esos métodos, porque sí son bastantes. Ok, vamos a empezar con los métodos mecánicos. Los métodos mecánicos. Este método implica la agitación mecánica del líquido para generar burbujas de tamaño pequeño. Pueden utilizarse dispositivos como agitadores magnéticos o bombas de recirculación para crear las micro burbujas. Este método es sencillo y económico, pero el tamaño y distribución de las burbujas no se puede calcular o controlar. Esto puede ser inconsistente. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los tipos, que puede ser de cuerpo esférico en un tubo que fluye, algún líquido que fluye en un estanque rotatorio, con tipo de mezcla estática, de Venturi, de eyector, dispositivos de mezcla multifluido y el tipo de disolución presurizada. Ahora seguimos con los métodos de difusión. Este método utiliza la difusión de un gas a través de un material poroso para generar microburbujas en el líquido. La porosidad del material utilizado afecta el tamaño y la distribución de las burbujas generadas. Este método es eficiente en términos de consumo de energía y tamaño de burbuja, pero puede ser costoso debido al material poroso. Aquí podemos ver algunos de los tipos, como flujo de gas rotatorio, de membrana porosa, electrólisis y sistemas de condensación de vapor. También tenemos el de cerámica porosa. Ahora pasamos a los de por polímero. Bueno, aquí pues las microburbujas se generan por medio de polímeros mediante vaporización de solventes de emulsión, polimerización de enlaces cruzados, automatización y reconstitución. En las técnicas de generación de baja potencia. Ok, esas técnicas utilizan muy poca energía para crear las microburbujas, ya que normalmente son por canales pequeños o microcanales. Aquí podemos ver los tipos, por ejemplo, la técnica de enfoque de flujo, técnica de microcanal, sistemas ultrasónicos, técnica de microburbujeo, calentamiento de nanotubos de carbono, descomposición por inducción láser en agua, utilizando alguna membrana orgánica, no sé, microburbujas individuales, puntas de fibra óptica recubierta con nanopartículas. Aquí tenemos igual también una imagen ilustrativa donde se ve cómo el flujo de agua entra y es inyectado un flujo de gas para que se formen lo que viene siendo las microburbujas. También tenemos otros métodos de generación, o también conocidos como métodos electrohidrodinámicos, que es en donde las microburbujas pueden generarse con otro tipo de técnicas aplicando campos eléctricos, o también como la pulverización electrostática, generación de microburbujas por placa porosa rotacional, automatización electrohidrodinámica coaxial, generación de burbujas con discos giratorios. Estrategias para reducir la resistencia difusional al transporte de masa en reactores multifásicos. La resistencia difusional al transporte de masa es un fenómeno común en reactores multifásicos, donde la transferencia de masa se ve limitada por la difusión del soluto a través de una fase líquida o gaseosa. Para reducir esta resistencia difusional y mejorar la eficiencia de la transferencia de masa, se pueden utilizar las siguientes estrategias, como se ve en pantalla. Bueno, pues en la primera, el aumento de la velocidad del fluido en el reactor puede reducir la resistencia difusional
al aumentar la turbulencia y agitación en la fase líquida o gaseosa, lo que mejora la transferencia de masa. En la segunda, el aumento de la área superficial de la fase líquida o gaseosa puede reducir la resistencia difusional al aumentar la superficie de contacto entre las fases, lo que mejora la transferencia de masa, y pues esto se puede lograr mediante la utilización de materiales porosos tales como pellets o espumas e incluso membranas en la fase líquida o gaseosa. Bueno, en la tercera, la reducción de la longitud del camino de difusión puede reducir la resistencia difusional al disminuir la distancia que el soluto debe difundir a través de la fase líquida o gaseosa. Esto se puede lograr mediante la utilización de reactores de flujo laminar o mediante la reducción del tamaño de las partículas o burbujas en la fase líquida o gaseosa. En la número 4 tenemos que el aumento de la concentración del soluto en la fase líquida o gaseosa puede reducir la resistencia difusional al aumentar el gradiente de concentración, lo que mejora la transferencia de masa. Y por último, tenemos que la utilización de catalizadores o agentes tensioactivos en la fase líquida o gaseosa puede reducir la resistencia difusional al mejorar la difusión del soluto a través de la fase líquida o gaseosa. Y pues bueno, cada estrategia tiene sus propias ventajas e inconvenientes, y la elección de la estrategia adecuada dependerá de la aplicación específica y las necesidades del usuario. Bueno, y pues aquí en la imagen podemos ver que un alto valor del coeficiente de transferencia de masa volumétrica implica una mayor resistencia del paso difusional en particular. Entonces, la concentración del gas soluto en la interfase líquido-gas siempre será igual a la concentración del gas soluto en la superficie del catalizador. Esto lo podemos ver en la línea punteada que se ve arribita. Y pasamos con las siguientes estrategias, que vienen siendo para la intensificación de reacciones en sistemas multifásicos mediante catalizadores y solventes. Ok, bueno, pues la intensificación de reacciones en sistemas multifásicos mediante catalizadores y solventes es una estrategia comúnmente utilizada para mejorar la eficiencia de la transferencia de masa y también de la cinética de la reacción. A continuación se ven en pantalla algunas estrategias específicas, ¿no? En la primera tenemos que los catalizadores bifásicos son aquellos que son solubles en una fase y se encuentran dispersos en otra fase inmiscible. Estos catalizadores pueden mejorar la eficiencia de la transferencia y la cinética de la reacción al mejorar la interacción entre las fases. Además, los catalizadores bifásicos también pueden reducir la inhibición por producto y mejorar la selectividad de la reacción. En la segunda, los solventes polares pueden mejorar la solubilidad de los reactivos y los productos, lo que puede aumentar la eficiencia de la transferencia de masa y la cinética de la reacción. Además, los solventes polares también pueden disminuir la inhibición por producto y mejorar la selectividad de la reacción. En la tercera, los cosolventes son aquellos que se mezclan con el solvente principal para mejorar la solubilidad de los reactivos y los productos. Los cosolventes pueden mejorar la eficiencia de la transferencia de masa y la cinética de la reacción al reducir la resistencia difusional y aumentar la solubilidad de los reactivos y los productos. Y por último tenemos los solventes supercríticos, que tienen propiedades únicas que pueden mejorar la eficiencia de la transferencia de masa y la cinética de la reacción. Los supercríticos tienen densidades y viscosidades similares a las de los líquidos, pero también tienen la capacidad de difundir a través de los sólidos como los gases. Además, los solventes supercríticos pueden ser selectivos para ciertos reactivos y productos. En fin, cada estrategia tiene sus propias ventajas e inconvenientes, y la elección de cada estrategia dependerá de la aplicación específica y las necesidades del usuario. También cabe señalar que otra estrategia es un diseño de disolvente para obtener los beneficios de un catalizador homogéneo de alta actividad sin las dificultades asociadas de la separación de un catalizador homogéneo, es decir, utilizar un sistema de disolvente termomórfico.
Y por último, como conclusión, tenemos que la intensificación de procesos de transporte en sistemas multifásicos puede lograrse mediante diferentes estrategias, como la utilización de dispositivos de mezcla y separación mejorados, la utilización de campos eléctricos, magnéticos o acústicos, y el uso de superficies catalíticas o adsorbentes. La combinación de los sistemas de microburbujas y reactores multifásicos ha demostrado ser una estrategia aún más efectiva para intensificar los procesos de transporte en sistemas multifásicos. Estos sistemas combinados pueden mejorar aún más la eficiencia y la selectividad de los procesos de producción al proporcionar un entorno de reacción altamente controlado y homogéneo, así como una transferencia de masa y energía altamente eficiente. Y pues es todo, muchísimas gracias por su atención y gracias por acompañarnos en este video.